Hola, mi nombre es José Gómez, yo soy director de operaciones en Cumbia. Tengo dos proyectos que recuerdo en especial. Uno era una herramienta interna de una empresa hace muchos años utilizando WebSockets para construir mockups en tiempo real y colaborativamente entre diferentes clientes. Era muy interesante, me encantó ese proyecto porque era la primera vez que trabajábamos con WebSockets y aprendimos muchísimo en cuanto a comunicaciones entre los clientes y el servidor. Aprendimos mucho también en cuanto a dibujo en el navegador y fue muy interesante el proyecto. El segundo proyecto se llama RowHub. Era un proyecto hace aproximadamente 12 años que pretendía construir una plataforma de desarrollo multiplataforma que funcionara en BlackBerry, Nokias, Android y iPhones. Y era un proyecto interesantísimo porque incluía un editor de código en el navegador, un compilador en el servidor en la nube, con el que se podía enviar aplicaciones a compilar y prepararlas para correr en dispositivos móviles. Entre otras cosas técnicas, pues aprendimos mucho técnicamente, pero también aprendimos muchísimo acerca del liderazgo. Éramos un equipo bastante pequeño relativamente y las personas con las que trabajábamos en muchos casos era la primera vez que ellos utilizaban Ruby on Rails para desarrollar. Entonces a nosotros, los que ya teníamos algo de tiempo trabajando en Ruby on Rails, nos tocaba enseñarles a ellos cómo funciona el framework y cómo desarrollar utilizando las herramientas que nosotros utilizábamos. Y ese proceso o ese camino de enseñarle a una persona cómo utilizar algo es algo que nos hace crecer en cuanto al liderazgo significativamente. Técnicamente aprendimos muchísimo en cuanto a WebSockets. En ese momento los WebSockets era relativamente nuevo y no existían tantos frameworks como hoy existen. Por ende, mucho de lo que se construía en ese momento nosotros teníamos que inventarlo, nosotros teníamos que hacer algo desde cero, como protocolos de comunicación, como mensajes, como comunicación y autenticación entre cliente y servidor. Y todas esas experiencias nos enseñaron y nos prepararon para todas las herramientas que estamos utilizando hoy en día. En el caso de RowHub, ese proyecto, esa empresa fue adquirida por Motorola Solutions y nosotros continuamos trabajando con ellos por muchos años más. De hecho, las personas que trabajaban y lideraban esos proyectos terminaron trayendo más trabajo para nosotros en forma de otros proyectos y hemos mantenido una relación de negocios bastante saludable incluso hasta el día de hoy. Esos proyectos al final se evolucionaron en otras herramientas internas, por ejemplo para dispositivos portátiles Motorola o Samsung, y no existen hoy en día como nosotros las vimos en aquel momento que empezamos a trabajar nosotros, porque inicialmente era una herramienta orientada para desarrolladores y para el público general y luego evolucionaron a ser específicas para ciertas industrias. Recuerdo mucho RowHub, en especial, que era uno de mis primeros proyectos en Cumbia. Tuvimos que trasnochar bastante porque estábamos aprendiendo muchísimo. Entre algunas de las cosas que estábamos aprendiendo era la administración de servidores. Todo lo que hoy conocemos como DevOps, en aquel entonces no se llamaba DevOps o no lo llamábamos DevOps. Simplemente era la preparación del servidor y el despliegue del servidor. Entre otras cosas aprendimos por qué no está bien hacer deploys un viernes, vísperas de puentes,
sobre todo. Hubo algunos puentes sacrificados a causa de esto, pero en cualquier momento siempre tuvimos el apoyo de la empresa. Jonathan estuvo con nosotros esos fines de semana en muchas ocasiones, acompañándonos con pizza, con apoyo moral, y eso es lo chévere de trabajar acá. Es algo que me gusta mucho, que pues cuando la necesidad se presenta, no está uno solo para satisfacer esa necesidad y para solucionar los problemas, sino que hay un equipo detrás y al lado apoyándote y motivándote a que sigas adelante y seas mejor.